tecnología. Sí. Vamos. Bueno, buen día a todos. Les agradecemos junto con Cristian la presencia. Nos convoca una situación que sabemos que ha concitado cierta atención y preocupación, y me refiero puntualmente al hecho de las usurpaciones que se concretaron el día lunes en horas de la mañana, en lo que nosotros entendemos que fue un hecho deliberado, concertado, en el que 20 familias usurpan un terreno que es propiedad de un particular. A partir de ahí comienza todo un proceso, obviamente, que se encamina a través del terreno judicial. Se formula la pertinente denuncia, interviene el fiscal en turno, se toman algunas medidas en la urgencia. Ustedes saben que el personal policial puede operar dentro de ciertos límites. En flagrancia se permite la aprehensión de personas, en este caso en el tema de las usurpaciones, así se concretó, con la aprehensión de 13 personas, 15 en total, algunos menores, 2 más concretamente y el resto mayores. Obviamente que esta situación para nosotros nos obligó a trabajar inmediatamente, porque tenemos que defender los derechos de las personas. Así que, insisto, se produjo la aprehensión de esas personas. Hay una intervención de 2 fiscales puntualmente, el doctor Pedernera y el titular de la UFI 10 de responsabilidad penal juvenil, que es el doctor Noverasco. Nosotros vemos esto con preocupación, es decir, se ha esgrimido como sustento, como fundamento para estas acciones el tema de la necesidad. Nosotros entendemos, es decir, somos sensibles. Quien conoce mis orígenes sabe que yo sé lo que es la pobreza, fundamentalmente. Es decir, no somos personas sensibles, pero no podemos utilizar como fundamento la necesidad para avasallar derechos de otras personas, en concreto el derecho de propiedad, en este caso, de un particular. Es una lógica que nosotros entendemos que es compleja, porque convalidarla implica nada más ni nada menos que, es decir, convalidar otro tipo de acciones. Por ejemplo, si mañana alguien tiene necesidad con fundamento en la necesidad de tranquilizantes, ir a tomar una farmacia, es decir, o ir a un negocio, etc. Entonces entendemos que es una lógica compleja, pero entendemos así todo que obviamente existe un delito y que hay que actuar conforme a eso. Es decir, también hay un trasfondo social que no lo desconocemos, pero entendemos que el camino fundamentalmente es el diálogo, y el diálogo en primera instancia, ¿no? Cuando la circunstancia ya está dada, de modo tal de generar una situación de esa naturaleza. Nosotros tenemos 20 familias identificadas en el primer día, es decir, identificadas como corresponde a requerimiento de la justicia. 20 familias en esa situación, en su mayoría son todos de Rojas, así que básicamente esa era la información que quería darles desde lo que compete a mi área, que es el área de la Secretaría de Seguridad. En este momento está interviniendo el doctor Luchini, el fiscal, el doctor Pedernera, ha pedido una medida cautelar y bueno, se la está evaluando. ¿Hay algún detenido? Había aprendidos hasta el día de hoy que van a comparecer a la Fiscalía a prestar declaración. Entendemos que después que eso acontezca van a recuperar inmediatamente la libertad. Miguel, ¿se entiende que la medida cautelar promueve o permite un desalojo conclusivo de esas familias? Llegado el caso, efectivamente, es decir, el desalojo, lo que nosotros propiciamos. Por eso yo aprovecho estas imágenes para llegar a todas las personas que han adoptado esta tesitura, a que reflexionen, a que tengan en cuenta que entendemos que el diálogo es el camino para solucionar este tipo de situaciones, a que depongan su actitud para no tener que llegar a una circunstancia de esa naturaleza que no siempre es agradable. Así que deben entender que eso es propiedad de un privado, que están cometiendo un delito y que deben reflexionar, y por propia voluntad pedimos que depongan de la actitud que están llevando adelante. Para que quede clara la situación, son 2 predios, Santiago. Uno ya tenía algunas familias que estaban viviendo ahí, usurpando sería el término técnico, y se suma ahora otro predio, ¿no es cierto? El anterior es un terreno que está en sucesión o una situación así. Sí, exactamente, pero bueno, insisto, es de un privado. Yo no conozco las precisiones, pero efectivamente
y aportaron la documentación en la Fiscalía en su momento, ya obra en poder del juez, con lo que acreditan la propiedad sobre esa finca, sobre ese predio. ¿Pero hay un juicio de desalojo en marcha? Sí, efectivamente, es decir, hay no un juicio de desalojo, lo que hay es una denuncia por usurpación agravada por la presencia de menores. A partir de ahí, en el ámbito de la órbita penal, por decirlo, en el terreno penal, en esa órbita se pueden ordenar medidas cautelares, por ejemplo la de desalojo, es decir, no hay un juicio civil, es decir, está transitando una medida cautelar que se resuelve muy rápidamente, en la que, de considerarlo el juez necesario, puede dar la orden, fundándola, de proceder al desalojo. Los menores que se llevaron presos con sus mamás, ¿eran chiquitos? Eran menores de 17 años, concretamente uno de 17 años que estaba, fue observado clavando estacas en un predio que no era, que es objeto de esta charla ahora. Más allá de lo que tiene que ver con el delito, hay un tema social acá. Imagino que el municipio está charlando con esta gente a ver qué alternativas se puede encontrar para llegar a una solución por ahí pacífica y no judicializar el tema. ¿Qué es lo que están hablando o qué es lo que se ha hablado, qué podría aportar el municipio, qué es lo que están pidiendo realmente estos vecinos? Sí, la idea, obviamente siempre, como decía Miguel, es a través del diálogo y a través de descomprimir una situación que entendemos que no es la manera de solucionarla. Durante esta gestión se fue dando respuesta a un montón de situaciones y a un montón de cosas y obviamente siempre la autocrítica tiene que ser lo primero para poder mejorar. Esta es una área que tenemos pendiente, ¿sí? No solo durante esta gestión, sino durante casi 10 años que en Rojas no estamos dando respuesta durante varias gestiones a un tema tan sensible como este. Pero como dice Miguel, por más que no se haya estado dando respuesta, no se haya encontrado el camino para dar la respuesta a esto, no es la forma. La idea nuestra es esperar a ver cómo va a ir transitando todo la medida cautelar y demás, cómo va a actuar la justicia, y de acuerdo a eso ir viendo cómo vamos a ir resolviendo estas situaciones. Hay diferentes situaciones dentro de esas 20 familias, ¿sí? No las 20 familias están bajo las mismas condiciones, entonces la respuesta también será adecuada a cada una, con el diálogo con cada una de las familias que podemos llevar adelante. Esta es la primera vez que lo transmitimos en forma pública, cuál es la posición de la municipalidad, y iremos trabajando en ese sentido. ¿Ustedes niegan que sean 120 familias? No negamos, nosotros tenemos datos concretos, porque la justicia sí nos los exige. Yo aparte quiero aclarar ante la pregunta, decir que nosotros no judicializamos, es decir, el dueño, el propietario de esa tierra hizo la denuncia como corresponde, porque eso es un predio de un privado. Hizo la denuncia, a partir de ahí se desencadenan todas las acciones que corresponden en ese ámbito, y identificamos 20 familias con, obviamente que cada tiene varios integrantes, obviamente, se entiende, ¿no? ¿Quién fue de la municipalidad? ¿Qué persona fue de la municipalidad a hablar con la gente? La persona que se acercó fue la secretaria de Acción Social, ¿sí? Que estuvo el día lunes, que estuvo hablando con la persona un poco que toma la palabra de este grupo de familias, y estuvo charlando con él el día lunes. A partir de ahí, empezaron a transcurrir otra etapa, ¿sí? En la cual el municipio se puso un poco a la espera de cómo se resolvía la situación.